Siempre imaginé que si mi hermano alguna vez necesitaba ayuda, yo estaría ahí para él. La familia es familia, ¿no? Pero en mi mente, eso significaba algo razonable. Ayudarlo con la mudanza, prestarle algo de dinero en un aprieto, tal vez incluso dejarlo dormir en mi sofá unas noches. Lo que nunca imaginé fue que apareciera en mi puerta con toda su familia, tratando mi hogar como si fuera un resort con todo incluido del que no tenían intención de marcharse. Todo comenzó con una llamada telefónica. «Mía, por favor, solo una semana», suplicó Jake, con la voz impregnada de desesperación. «Perdimos el apartamento y las cosas están muy justas en este momento, solo hasta que encontremos otra cosa». Vacilé. Jake y yo nunca habíamos sido particularmente cercanos. Él era el hijo predilecto en la infancia, el hermano mayor encantador y divertido que podía salirse con la suya en cualquier situación. Mientras tanto, yo era la práctica, la responsable, la que planificaba a futuro. Y a medida que crecimos, esa diferencia se amplió aún más. Mientras yo ascendía en mi carrera, Jake saltaba de trabajo en trabajo, siempre encontrando alguna excusa por la que nada le salía bien. Pero aún así, esto era familia. «Una semana, Jake», dije firmemente. «Y solo tú, ¿verdad?» «Por supuesto, solo yo», prometió. Esa fue la primera mentira. Cuando sonó el timbre la siguiente tarde, abrí la puerta esperando ver a mi hermano con una bolsa de deporte en mano. En cambio, encontré a Jake, su esposa Lena y sus 3 hijos de 10, 6 y 3 años todos de pie, en mi porche con maletas y bolsas de plástico repletas de ropa. «¡Sorpresa!», dijo Jake con una sonrisa tímida. Me quedé mirando, sin palabras, mientras Lena me adelantaba y arrastraba una maleta detrás de ella. «Dios mío, estoy tan agotada», gruñó, desplomándose en mi sofá como si fuera dueña del lugar. «Esta mudanza ha sido un infierno». ¿Mudanza? Antes de que pudiera asimilar lo que estaba pasando, los niños se arremolinaron en mi casa como un tornado. El de 6 años inmediatamente empezó a saltar sobre mi sofá. El de 3 corrió directo a la cocina, dejando sus dedos pegajosos manchando las paredes a su paso. La mayor, una niña, se tiró a la mesa del comedor y comenzó a desplazarse por un iPad. Jake me puso una mano en el hombro. «Mía, eres un salvavidas». «Solo una semana, lo juro». Debí haber dicho que no en ese momento. Debí haberles dicho que se dieran la vuelta y resolvieran sus problemas como adultos. Pero ya estaban adentro, y me parecía cruel echarlos cuando no tenían otro lugar a donde ir. Así que los dejé quedarse. Gran error. Para el segundo día quedó claro que mi casa ya no era mía. Lena había convertido mi sala en su espacio personal de descanso. Siempre se tendía en mi sofá, viendo reality shows o desplazándose en su teléfono, completamente ajena al caos que causaban sus hijos. Y a Jake, en lugar de buscar trabajo, pasaba sus días descomprimiéndose del estrés de la mudanza, lo que aparentemente significaba beber mi cerveza y jugar videojuegos. ¿Y los niños? Eran destructivos. Un día llegué del trabajo y descubrí que el de 3 años había untado mantequilla de maní por todos los gabinetes de la cocina. El de 6 había tumbado una lámpara en mi oficina, mientras la usaba como espada. Mi hogar, que antes era impecable, parecía el resultado de una explosión de una guardería. Intenté establecer límites. «Oye, Jake, ¿puedes al menos asegurarte de que los niños recojan sus cosas?» «Por supuesto, mía. Yo me encargo», respondió. Pero no lo hizo. Los platos se amontonaban en el fregadero. Los juguetes estaban por todas partes. La ropa que no era mía se desbordaba de las cestas sobre el piso. Me sentía como una invitada en mi propia casa. La gota que colmó el vaso fue cuando encontré a Lena rebuscando en mi armario. «Lena», exclamé, con la paciencia al límite, «¿qué haces?» Ella apenas levantó la vista, abrazando uno de mis suéteres contra sí. «Oh, solo necesitaba algo para vestir. Espero que no te importe. Nada de lo mío es cómodo». «Basta». No pude soportarlo más. Una semana se había convertido en 10 días. 10 días en 2 semanas.
y sabía, en lo profundo de mi ser, que si no hacía algo pronto, nunca se irían. Tenía que recuperar mi casa. Al comienzo de la tercera semana, estaba completamente segura. Había cometido un error mayúsculo. Jake y su familia no solo se habían instalado, sino que se habían apoderado por completo. La habitación de invitados, destinada originalmente para Jake, se había convertido en un caos de ropa, juguetes y envoltorios de snacks a medio comer. Los niños habían conquistado mi oficina, transformándola en un salón de juegos, lo que significaba que ya no tenía un lugar tranquilo para trabajar. El sofá estaba constantemente ocupado por Lena, quien aseguraba estar demasiado estresada para hacer otra cosa que no fuera recostarse y desplazarse por su teléfono. ¿Y Jake? Era inútil. Al principio, dejé caer indirectas. «Oye, ¿alguna novedad con los apartamentos?», pregunté una mañana mientras preparaba café. Jake, sentado en la mesa de la cocina, hojeaba mi periódico como si tuviera todo el tiempo del mundo. Sí, he estado buscando», respondió vagamente. «Es solo que está difícil por ahí, ¿sabes?». Yo sabía, pero también sabía que en realidad no buscaba. Su versión de buscar trabajo consistía en abrir su laptop, suspirar dramáticamente y distraerse con YouTube. Luego estaba el tema del dinero. Cuando llegaron, pensé que tendría que cubrir los alimentos por unos días, pero de repente, estaba alimentando a 5 bocas extra cada día. Lena no tenía problema en añadir snacks orgánicos caros y café de especialidad a mi lista de compras, actuando como si yo manejara una despensa completamente financiada. «Lena, ¿crees que podrías ayudar con la compra?», pregunté una tarde, mientras ella abría mi nevera y cogía un batido de proteínas que yo había pagado. Ella me miró, genuinamente ofendida. «Oh, ¿pensabas que todos compartíamos?». Tuve que contenerme. Compartir es algo que se hace cuando todos contribuyen. Esto era robo. Aún así, traté de ser paciente. Me dije a mí misma que estaban pasando por un mal momento. Me dije que se irían pronto. Luego, una tarde, llegué del trabajo y encontré a Jake en mi dormitorio, hurgando en mis cajones. Me quedé paralizada en la puerta. «Jake, ¿qué demonios estás haciendo?». Él se dio vuelta, completamente impasible, sosteniendo uno de mis suéteres. «Oh, hola. Solo buscaba algo cómodo. Hace frío en la casa». Sentí mis manos temblar. «Jake, esta es mi habitación». Él se rió. «Relájate, Mía. No es como si hubiera tomado tu tarjeta de crédito. Ya tuve suficiente». Me empujé a posar a su lado, arrebatándole el suéter de las manos. «No te crees con derecho a tomar mis cosas, Jake, y no tienes derecho a seguir quedándote gratis aquí. Dijiste una semana. Han pasado 3. Con descaro, él puso los ojos en blanco. «Mía, vamos. Solo necesitamos un poco más de tiempo. ¿De verdad quieres echar a tu propia familia a la calle?». Sí lo quería. Pero no era tonta. Jake era un maestro manipulador y sabía exactamente cómo tocar mis puntos sensibles. Sabía que siempre había sido la responsable, la que no podía darle la espalda a la familia. Así que, en lugar de gritar, respiré hondo. «Necesito un plazo», dije, con la voz tensa. «¿Cuándo se van a ir realmente?». Jake vaciló, y vi cómo la verdad se asomaba en su rostro. No tenía un plan, no tenía intención de irse. «Pronto», respondió vagamente. Fue en ese instante cuando comprendí la verdad. No se iban a quedar temporalmente. Se iban a quedar. Y si no hacía algo rápido, nunca se irían. Al día siguiente me desperté con un plan. Nada de insinuaciones, nada de peticiones amables. Jake y su familia se irían, de una forma u otra. Caminé hacia la cocina, decidida a imponer las reglas, solo para encontrar a Lena de pie junto a la estufa, cocinando mis huevos en mi sartén como si fuera dueña del lugar. El de 3 años estaba en el suelo untando mantequilla de maní en los gabinetes otra vez, mientras el de 6 corría en círculos alrededor de la mesa, chillando.
Jake no se veía por ningún lado. Lena se volvió y me dio una sonrisa somnolienta. «Buenos días. Hice huevos de más, si quieres». Yo no quise. En su lugar, crucé los brazos. «Lena, necesito hablar con Jake. ¿Dónde está?» Ella agitó la mano con desgana. Durmiendo. Mientras yo estaba despierta a las 6 todas las mañanas para ir a trabajar. Mientras sus hijos destrozaban mi casa, mientras yo pagaba todo. «Vale», dije, tratando de mantener la calma. «Cuando él se despierte, tendremos una charla seria. Porque este arreglo no está funcionando». Lena suspiró dramáticamente, volteó los huevos. Sabía que esto pasaría. «Mira, Mia, lo entiendo. No estás acostumbrada a tener niños alrededor. Pero son solo niños, ¿sabes? Quizás si te relajaras un poco, esto no te estresaría tanto». La miré atónita. «¿Relajarme?» Ella quería que me relajara. Antes de que pudiera responder, el de 6 agarró un vaso de jugo de naranja, tropezó y derramó todo el contenido en el suelo. «Oh, amigo», dijo Lena con indiferencia, cogiendo una servilleta. «Ten más cuidado la próxima vez». Luego volvió a la estufa, y ahí fue. Sin regaño, sin esfuerzo por limpiar, sin la más mínima expectativa de que hiciera algo. Fue entonces cuando perdí la calma. «Lena», dije, apenas manteniendo mi voz estable, «limpia eso». Ella se volvió, mirándome confundida. «¿Eh?» «El jugo. El desastre que tu hijo acaba de hacer. Límpialo». Se rió, como si hubiera hecho una broma. «Oh, Mia, es solo un pequeño derrame. Se secará». Agarré una toalla de papel y la lancé sobre la encimera frente a ella. «No, no se secará. Límpialo». La sonrisa de Lena se desvaneció. «No tienes que ponerte tan dura». Yo no respondí, simplemente la miré. Por primera vez desde que se mudaron, vi algo pasar por su rostro. No era culpa, no era remordimiento, sino fastidio. Porque por primera vez estaba reaccionando. Ella suspiró fuerte, tomó la toalla y, a regañadientes, limpió el derrame. ¿Contenta? No, estaba furiosa. Pero me di la vuelta y me alejé, porque la verdadera batalla era con Jake. Una hora más tarde, Jake finalmente salió de la habitación de invitados, estirándose y bostezando como si acabara de tener el mejor sueño de su vida. Mientras tanto, yo llevaba horas despierta limpiando el desorden dejado por sus hijos, reabasteciendo la nevera y calculando mentalmente cuánto habían drenado de mi cuenta bancaria. «Tenemos que hablar», dije en cuanto entró en la cocina. Jake cogió un plátano del mostrador y lo peló con desgana. Sí, ya lo sé. ¿Quieres que se vayan? Cruzando los brazos le recordé. «Me prometiste una semana. Han pasado 3. Masticó su plátano, totalmente impasible. «Mira, Mia, lo entiendo. No estás acostumbrada a tener gente alrededor. Pero somos familia. Las familias se ayudan. Esa palabra. Familia». La dijo como si fuera un escudo mágico que lo hiciera inmune a las consecuencias. «No me estás ayudando, Jake. Me estás utilizando». Su expresión se oscureció. «Eso no es justo». Dejé escapar una risa cortante. «¿No es justo? Lo que no es justo es que yo pague por toda tu comida, que tenga que limpiar después de tus hijos, que tenga que dormir en mi propia habitación de invitados porque tú y Lena se han apoderado completamente de mi casa. Ni siquiera intentas contribuir. ¿Cuándo fue la última vez que buscaste trabajo?» Eso lo molestó. Su mandíbula se tensó. «He estado buscando». Levanté una ceja. «Ah, ¿sí? ¿Dónde? Enséñame». Jake abrió la boca y luego se cerró. Esperé. Exhaló con fuerza. «No es tan simple, Mia, no lo entenderías». Respiré despacio y de manera controlada. «Bien, entonces tienes una semana». «Una. Después de eso espero que te hayas ido». Jake cruzó los brazos. «¿O qué?» No dudé ni un segundo. «O cambiaré las cerraduras». Eso le cayó como un bofetón. ¿En serio? Tan en serio como la pila de cuentas sin pagar en mi mostrador. Sus fosas nasales se dilataron. Parecía querer discutir, pelear.
Pero yo ya había dejado claro. Ya no se jugaba. En ese preciso instante, Lena entró, sosteniendo un plato con mi tostada. ¿Qué está pasando? Jake se burló. Mia quiere echarnos. Los ojos de Lena se agrandaron, como si acabara de anunciar que iba a prender fuego a la casa. ¿En serio? Muy en serio. Lena resopló. Mia, ¿a dónde esperas que vayamos? Sabes que no tenemos otro sitio. Eso no es mi problema. Lena parpadeó, atónita. Vaya. ¿Y qué pasó con la familia, Oh, ahora quería hablar de familia. La familia no se aprovecha, Lena. La familia no miente diciendo, me quedo solo una semana. La familia no irrumpe en la casa de alguien y se lleva todo sin siquiera dar las gracias. Lena miró a Jake, esperando que él se defendiera. Pero Jake no dijo nada. Me giré para irme, pero antes de hacerlo, lancé un golpe final. Una semana, repetí. Y no creas que no cumpliré. Esa noche, por primera vez desde que se mudaron, cerré la puerta de mi habitación con llave. No les tenía miedo. No realmente. Pero también sabía que a Jake no le gustaba que le dijeran que no. Y por primera vez en su vida, alguien lo estaba haciendo rendir cuentas. Los días siguientes estuvieron cargados de tensión. Jake me evitaba. Lena estaba de mal humor. Los niños lloriqueaban, percibiendo el cambio en el ambiente. Pero yo no cedí. Me negué a comprar más alimentos. Dejé de cocinar para ellos. Corté cada intento de conversación trivial. Y finalmente, en la mañana del sexto día, hice lo que debía haber hecho hace semanas. Llamé a un cerrajero. Me paré en mi porche, observando cómo el cerrajero terminaba de instalar las nuevas cerraduras. Mi estómago se revolvía de nervios, pero no vacilé. Esto estaba pasando. Tenía que pasar. Jake y Lena lo habían dejado muy claro. No se marcharían por su propia cuenta, así que tomé la decisión por ellos. El cerrajero, un hombre de mediana edad con voz áspera, me entregó el nuevo juego de llaves. Con esto basta, nadie podrá entrar sin ellas. Asentí, aferrando las llaves con fuerza. Gracias. Había planeado todo hasta el último detalle. La noche anterior, mientras todos dormían, había empacado sus cosas, guardado su ropa, artículos de aseo y cualquier chatarra que hubieran esparcido por mi casa en bolsas de basura. No fue bonito, pero no iba a doblar cuidadosamente sus pertenencias como si fueran invitados de honor, porque no lo eran. Eran parásitos. Arrastré las bolsas al porche, con el corazón latiendo con fuerza. La casa estaba en silencio. Jake y su familia habían salido, probablemente pensando que regresarían a su hogar. Se desplomarían en mi sofá y continuarían con sus maneras de aprovecharse. Ya no más. Eché un último vistazo a la casa por la que había trabajado, que había pagado y mantenido mientras me dejaban en bancarrota. Y entonces, con una respiración profunda, cerré la puerta y esperé. No pasó mucho. 2 horas después, oí el sonido del auto de Jake acercándose, seguido por el habitual tumulto caótico de niños y la voz chillona de Lena reclamando algo. Luego, silencio. Sonreí. Ellos acababan de comprenderlo. Un segundo después, comenzaron a golpear la puerta. «Me asieto», retumbó la voz de Jake. «¿Qué demonios?» Abrí la puerta lo justo para asomarme. Luego la volví a cerrar, con las nuevas llaves colgando de mis dedos. Jack, Lena y los niños estaban en mi porche, mirando sus pertenencias en bolsas de plástico. El rostro de Lena se torció en una mueca de indignación. «¿Qué es esto?» Crucé los brazos. «Son sus cosas». Y se van. El rostro de Jake se puso rojo. «Mia, no puedes estar en serio». «Oh, estoy más que en serio», replicé, haciendo sonar las llaves. Cerraduras nuevas. Ya no viven aquí. Los niños empezaron a quejarse, confundidos por lo que estaba sucediendo. La expresión de Lena se transformó en una actuación dramática de traición. «No puedo creer que nos hagas esto. ¡Somos familia!»
Solté una risa seca. ¿Ahora hablas de familia? ¿Dónde estaba esa actitud familiar cuando gastaban mi dinero? Destrozaban mi casa y se ignoraban todas las insinuaciones de que tenían que irse. Jake se acercó, bajando la voz. Mía, vamos. No hagas esto frente a los niños. Levanté una ceja. Oh, ¿ahora te preocupas por ellos? ¿Dónde estaba esa preocupación cuando les enseñabas que está bien aprovecharse de los demás? Su mandíbula se tensó. No estaba acostumbrado a que me enfrentara a él. ¿En serio nos estás echando a la calle sin otro lugar a donde ir?, preguntó, con voz cargada de ira. Me encogí de hombros. Eso no es mi problema. Les di 3 semanas más de lo que debí. Se los advertí. Les dije que cambiaría las cerraduras. Y ahora lo he hecho. El rostro de Lena se frunció en una mueca de desdén. Eres despiadada. Incliné la cabeza. No, yo ya he terminado. Jake se pasó una mano por el cabello, mirando alrededor como si una respuesta apareciera mágicamente. Mía, al menos podemos entrar y hablar de esto. Solté una risa sin humor. Oh, para nada. Te conozco, Jake. Vas a hablar para que te dejen entrar y te quedas solo unos días más. Y luego otra semana. Y luego otro mes. Basta. Quiero mi casa de vuelta. Él se endureció. Soy tu hermano. Asentí. Sí, y espero que esto te enseñe una lección valiosa sobre aprovecharte de los demás. Por un momento, pensé que quizás finalmente asumiría alguna responsabilidad. Pero entonces Lena se burló, agarró una de las bolsas y se la empujó. Olvídate de ella, Jake. Claramente no le importamos. Levanté una mano. Ah, y para que quede claro, si intentan forzar la entrada o hacer alguna tontería, llamaré a la policía. La expresión de Jake se volvió fea, pero me conocía lo suficientemente bien como para saber que no estaba bromeando. Lena arrastró a los niños hacia el auto, murmurando algo entre dientes. Te juro, solo íbamos a quedarnos un poco más, ya casi se acababa. ¿No podías esperar unas semanas más? Crucé los brazos. No. Jake cogió la última bolsa y se volvió hacia mí, con una expresión inescrutable. Esto es frío, Mía. Te arrepentirás. Sonreí. Ni en sueños. Los vi subir al auto. Jake furioso, Lena quejumbrosa, los niños llorando sin entender lo que ocurría. Pero yo no sentí nada de lástima, ni un poco, porque por primera vez en semanas me sentí libre. Jake arrancó el auto, puso en reversa y salió de mi entrada. Los observé irse, con el corazón latiendo de alivio. Luego me di la vuelta, abrí mi propia puerta principal y entré a mi casa. Silencio. Paz. Libertad. Exhalé lentamente y cerré la puerta tras de mí. Se había acabado. Por primera vez en casi un mes, desperté con silencio. Sin niños gritando a la primera luz del alba. Sin pasos fuertes corriendo por mis pasillos. Sin dibujos animados retumbando en la sala. Solo paz. Mi paz. Me estiré en mi cama disfrutando de la soledad placentera. Nadie había robado mis cobijas. Nadie había dejado migajas en mis sábanas. La habitación de invitados, en la que me había visto obligada a dormir mientras Jake y Lena se apoderaban, estaba ahora vacía, y se sentía increíble. Me tomé mi tiempo para levantarme. Preparé una nueva cafetera sin preocuparme de que alguien se acabara mi café primero. Caminé descalza por mis pisos limpios, que finalmente estaban libres de juguetes, jugo derramado y huellas pegajosas. Toda la casa se sentía más liviana, como si hubiera exhalado junto conmigo. La pesadilla había terminado. Por supuesto, la reacción de la familia no se hizo esperar. Comenzó con un mensaje de texto de mi mamá. Mamá. Mía, ¿qué has hecho? Jake me acaba de llamar. Dijo que los echaste. Miré la pantalla, con los dedos irritados. Ya me imaginaba lo que venía. Yo se los dije hace semanas, que tenían que irse. Y como no lo hicieron, me aseguré de que lo hicieran.
Segundos después me llamó. Suspiré y contesté: «Mamá, si vas a darme una reprimenda». «Mía», interrumpió ella, ya en modo de madre decepcionada. «Son tu familia. No se puede echar a la familia a la calle». Tomé un sorbo de mi café lentamente antes de responder. No estaban en la calle, tenían auto, suficiente dinero para la gasolina y opciones. No los eché. Se los dije hace semanas y me ignoraron, así que impuse mi propio plazo. Se escuchó un ruido frustrado al otro lado de la línea, pero Jake dijo que ya casi se iban. ¿No podías darles un poco más de tiempo? Solté una risa sin humor. «Ah, eso dijo. ¿Y tú le crees?» «Mamá, no tenían intención de irse. Nada. Se estaban aprovechando de mí. Y ya estaba harta». Hubo silencio al otro lado. Suspiré. «Mira, sé que quieres creer que Jake tenía buenas intenciones, pero no era así. Estaba perfectamente contento aprovechándose de mí todo el tiempo que yo se lo permitía. Si no hubiera cambiado las cerraduras, todavía estarían aquí». Mamá guardó silencio por un buen rato. Luego suspiró. «No entiendo por qué es así. Yo sí. Porque personas como Jake solo cambian cuando se les obliga. Y por primera vez en su vida, alguien lo había hecho». «Bueno», dije, «tal vez esto finalmente le enseñe algo». No sonaba convencida, pero no discutió. Y eso fue suficiente para mí. Durante las semanas siguientes, escuché fragmentos sobre Jake y Lena a través del boca a boca familiar. Iban de sofá en sofá entre amigos, hasta que finalmente encontraron un apartamento barato al otro lado de la ciudad. No era de lujo, pequeño, anticuado, en un barrio no muy bueno, pero era suyo. Jake eventualmente consiguió un trabajo. Nada glamoroso, pero suficiente para pagar las cuentas. Lena incluso empezó a trabajar a medio tiempo, lo cual era sorprendente considerando lo alérgica que había sido a la responsabilidad. ¿Y lo mejor? Nunca me pidieron nada más, ni mensajes para un pequeño préstamo, ni indirectas de culpa por ayudar a la familia. Nada. Había ganado. Una noche, aproximadamente un mes después de que todo se hubiera calmado, estaba acurrucada en mi sofá con una copa de vino, disfrutando de una velada tranquila. Mi teléfono vibró con un mensaje entrante. Era de Jake. Miré su nombre largamente antes de abrir el mensaje. «Jake, supongo que conseguiste lo que querías. Espero que seas feliz». Tomé un sorbo de vino y luego respondí: «Yo lo soy. Y por primera vez en semanas, lo digo en serio».